Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Era el año de 1944. Se había cumplido ya el desembarco en Normandía, el día más largo del siglo. Las tropas aliadas estaban invadiendo Francia, pero quedaba por tomar una decisión fundamental. ¿Se liberaría París o se dejaría París a un lado para acelerar el proceso de invasión de Francia y la continuidad de las tropas para derrotar a las de Adolfo Hitler en Alemania? ¿Qué camino se iba a tomar? Ahí las opiniones eran dispares, pero los franceses no tenían ninguna duda. Era menester liberar París, la liberación de París. La misma idea la tenía Charles de Gaulle, quien era el gran director de las fuerzas francesas desde Londres y después de el ataque por Normandía. Charles de Gaulle era partidario de liberar París. Y llega el 19 de agosto de 1944. La decisión está tomada. Se irá a liberar París. Eisenhower tiene que ceder. La presión de los franceses era inmensa. Pero del otro lado, la situación era en extremo peligrosa. Hitler había dado la orden de quemar París, de reducirla a cenizas, de destruir a París. Era la manera de justificarse ante la historia y de justificar toda su guerra, destruyendo París. Y de eso estaba encargado Choltitz, y estaban encargados sus hombres, los hombres que dirigían la invasión a Francia y precisamente la invasión a París. Venía entonces la toma de la decisión, y la toma de la decisión fue liberar París. Pero para De Gaulle no le bastaba con que se liberara a París. Era necesario que la liberaran tropas francesas, que los primeros que llegaran a París fueran franceses, que venían dentro del ejército de Eisenhower en la famosa división de B, la división del general Leclerc, la división blindada. Había que llegar con la división blindada de Leclerc, sobre lo que hay un himno, División Leclerc toujours en avant. División Leclerc marche en son temps, me parece que era el texto del himno que se cantaba o que se cantó después de que se cumplieron estos episodios. 19 de agosto, Leclerc ataca con su división blindada, en la que participan, me parece que exageran algo en Wikipedia, o algo o mucho, algunos actores de la Guerra Civil Española que habían quedado derrotados y estaban defendiendo el régimen liberal de Charles de Gaulle y atacando a Hitler. 19 de agosto de 1944. Las tropas de la liberación están a las puertas de París. El general Leclerc llega a París en medio de la locura, del frenesí de la gente. Mientras tanto, Hitler gritaba. Hay una película que se llama así, Arde París, arde París. ¿Se están cumpliendo sus órdenes de quemar la ciudad luz? No, por fortuna no se cumplieron esas órdenes. Se libraron batallas de cierta intensidad. Los muertos ya no fueron muchos, pero sí los prisioneros del ejército alemán. Empieza la libertad de París, que empieza un 19 de agosto como hoy, terminaría el 25 de agosto. Charles de Gaulle entraría triunfante en Francia, en medio todavía de balaceras, de resistencia, pero Charles de Gaulle era impasible, parecía que estuviera blindado contra todo, contra el miedo, contra cualquier riesgo. Charles de Gaulle, comandando
con el general Leclerc a la cabeza, las tropas francesas que venían a liberar a Francia y a liberar a París. 19 de agosto de 1944. Un episodio que culminará el 25 de agosto, que seguirá con la elección de Charles de Gaulle como presidente de Francia. El régimen de Vichy queda prácticamente destruido con la liberación de París. El general Pétain sería después juzgado y terminaría muerto en prisión, el grande héroe de Francia de la Primera Guerra Mundial. Pétain y Pierre Laval, el régimen de Vichy, quedaban en un día como hoy prácticamente destituidos por los hechos y por el pueblo francés. El general Leclerc en las puertas de la ciudad de París. Las batallas que siguieron y la liberación total hasta el 25 de agosto, 5 días después, en este año de 1944. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.